Hola, Mica, ¿cómo estás? Bienvenida a Jugar con Propósito. Hola, Cande, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio tan lindo. Ay, gracias. Es un placer tenerte acá. Pero bueno, quiero que te presentes. Bueno, ¿cómo te llamás? ¿Cuál es tu profesión? Dale, bueno, yo soy profesora de educación primaria, me recibí hace unos años, en el 2020, en plena pandemia. Desde ese entonces y un poquito antes ya ejerzo en una institución privada y tuve la suerte de ir pasando ya por la mayoría de los grados. Este año estoy en segundo grado y en sexto y en séptimo. Esos 3 grados estoy acompañando. Ah, bueno, son diferentes etapas del desarrollo, digamos. Sí, re. Bien, perfecto. Y hoy te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos que vos como maestra notás en las aulas? O sea, ¿qué desafíos tienen hoy los chiquis que, bueno, capaz antes no los veías tanto, ahora están un poco más? ¿Qué es lo que estás notando que decís, bueno, acá los adultos tal vez tenemos que dar una manito? Mira, pensando rápido se me ocurren como muchas cosas porque hoy en día las infancias son muy lindas pero muy desafiantes. Realmente necesitan mucho de un adulto acompañando. Y capaz se me ocurre la primera, que es que hoy en día ellos necesitan todo ya. Entonces un desafío es el esperar. Y en el cole lo vemos mucho eso porque hacer tantos niños en un aula, siempre tenés que esperar. La seño, la docente no puede hacer todo lo que vos quieras ya. Si bien uno busca siempre acompañar, hay tiempos y hay normas de convivencia para que uno pueda estar con todos los niños. Y vos ves que algunos se adaptan muy bien, otros les cuesta entender que vos a veces no los puedes escuchar o ayudar en el instante, sino que tienen que esperar unos minutos. Pero bueno, el esperar yo diría que es algo muy característico de esta época. Y es algo que a los adultos también, pero a los niños les influye y es algo que yo trabajo todos los días. Y ya te digo, con los de segundo grado y también con los más grandes, porque al adolescente también le cuesta ese esperar y no tener todo ya como capaz en una red social o cosas que ahora tenemos que es todo muy instantáneo. Bueno, en la vida real no tanto y eso yo veo que les cuesta mucho. Después otra problemática que veo es a veces la gestión de las emociones tanto en la niñez como en la adolescencia. Yo creo que ahora se habla mucho más de emociones y de cómo uno se siente, pero a veces ese saber tanto no me permite gestionarlas. Entonces desde el colegio también trabajamos muchísimo la gestión de las emociones y cómo vincularme con un otro con esa emoción. A veces hay emociones más fáciles y otras más difíciles y a veces ellos mismos se sienten o tristes o enojados o muy contentos y no saben qué hacer con tantas emociones juntas. Entonces también en los dos extremos y en los 3 grados yo trabajo mucho con las emociones. Y después como una tercera cosa que se relaciona capaz un poco con lo de esperar, sería que a los chicos les cuesta mucho sumarse a actividades largas. Los niños tienen la particularidad de que tienen mucho entusiasmo, por suerte, están muy predispuestos a aprender y a todo lo que uno les proponga, pero capaz en un corto tiempo. Y cuando la actividad es una propuesta más extensa, vos ves que vas perdiendo su atención. Capaz arrancó una actividad con los 30 chicos súper contentos y súper a gusto con eso, y ya a los 10 minutos te diría, ya quieren cambiar. En esto de no esperar y de cambiar y de siempre buscar un estímulo nuevo, a veces cuesta las actividades más largas de leer o escribir o copiar o escucharnos, se hacen un poco difíciles y también es algo que el docente trabaja todo el tiempo, todos los días. Así que si me dirías qué problemáticas elijo, serían un poco esas tres. Bueno, perfecto, Mica, gracias, súper clara. Y ahora te pregunto, a partir de estas cosas que me estuviste comentando, ¿por qué consideras que es necesario todo esto de la inmediatez? ¿Por qué consideras que tal vez antes no pasaba, ahora lo ves un poquito más y lo ves reflejado en los distintos grados que trabajas? ¿A qué se lo adjudicas? Ahí está. Bueno, uno al que primero le echa la culpa es a las redes sociales, ¿no? Yo me pienso a mí cuando era chiquita y yo tengo 2 hermanas y mamá y papá era, bueno, tienen que hacer sus cosas, tienen que trabajar, tienen que cocinar, ustedes jueguen con sus juguetes y uno gestionaba un juego de horas con capaz 3 cosas y ahora a ellos les cuesta mucho eso y bueno, y a ellos les llegaron desde muy chiquito las pantallas que tienen eso de veo un video y ya me deriva a otro y tengo una publicidad y la puedo adelantar en cuestión de segundos y encima esos segundos que veo la publicidad me molestan y son muy largos y quiero adelantarla antes de lo que me propone. Veo un video, no me interesa, hago así y paso a otro. Entonces es muy fácil para ellos ya elegir que me gusta, que no, y lo que no me gusta es echarlo, ¿no? Paso otro video, paso otra imagen, te dejo de seguir, te sigo.
uno creería que es eso. No sé si tiene toda la culpa las redes sociales, pero sí es una diferencia que veo capaz en mi infancia, que uno, ya te digo, pasaba horas haciendo una misma actividad muy simple y tenía eso y se acostumbraba a eso. Ahora uno ve que tienen celular y ni siquiera están mucho tiempo en una misma red social o mirando un video. Ya van cambiando. Todo el tiempo necesito algo nuevo. Y bueno, y mismo hablando con familias, también ven esta problemática y se lo adjudican a las redes sociales, que si bien traen un montón de cosas positivas, capaz en un infante, en un niño, no es lo que más se recomienda y lo que uno más propone, ¿no? Sí, no, o mismo pienso yo, tal vez, a diferencia de cuando nosotras éramos chicas, ahora existe una variedad impresionante de juguetes que también el juguete de antes no es el mismo que el de ahora. Hay como distintos estímulos, distintos tamaños, distintos colores. Es como que también hay, no sé si más acceso, pero tal vez hay mucho más juguete que antes. Entonces el niño también genera como esto de no estar permanentemente con algo y ya pasa a otra cosa. Además de la pantalla en sí. Yo siento que también esto de tener mucho juguete, muchas cosas, a veces no está tan bueno, sino que una recomendación que yo suelo dar a los padres es apartar por un tiempo ciertos juguetes y después intercambiarlos para no generar esto de, uy, es demasiado, juego con todo y no juego con nada. Y es verdad lo que decís, porque una vez tiene tanto que no sabe qué elegir y no elige nada. O esto, quiere usar todo a la vez y no se puede. Entonces, 3 minutos con este, 4 con este, 2 con este, y es como decís, termino no usando nada y todo me queda chico y es poco. Entonces sí, eso es verdad. Antes capaz no había tanta variedad o no había posibilidad de comprar tanto y era, toma estos juguetes. Ahora es verdad que uno ve que tienen más cosas. Bien, y Mica, con esto que decías de la gestión de las emociones, ¿qué considerás, qué recomendás que se pueda hacer desde casa? Tal vez hablar más, tal vez preguntar cómo te fue en el día en el cole, cómo te sentiste, qué sucedió, cómo se resolvió, cómo podemos como adultos dar una mano en esto. Bueno, ahora hay un montón de herramientas. Para mí la primera y la mejor sí es la palabra, siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué estuviste? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué te gustó? ¿Qué te angustió? Eso siempre está bueno hablar y que ellos también vayan reconociendo eso que les pasó durante el día. No preguntar así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te angustió? No, pero capaz sí, si uno reconoce que el hijo está triste, bueno, ¿qué te pasó? Ponerlo en palabras. Eso es muy interesante, que ellos puedan poner en palabras por qué sienten esa emoción. Y después hay un millón de cosas, la verdad, hoy en día. Hay un montón de literatura infantil muy interesante para trabajar emociones. Da muchas herramientas, por ejemplo la respiración, que es es algo que uno siempre propone a los chicos, el respirar, que parece una pavada, pero es un montón. Cuando uno está tan sobrepasado, el respirar te ayuda un montón. También en cuanto a las emociones, ver la emoción de mi par, de mi compañero, reconocer que el otro está contento y sumarme a su alegría, o que está triste y darle una mano, eso ayuda un montón. Pero yo te diría que sí, lo que más encuentro es la palabra y la literatura, que da un montón de herramientas. Bueno, mismo nosotros hemos trabajado con la botellita de la calma, me parece que se llama, que a ellos les gusta mucho, que es un objeto muy fácil de crear, en el que vos pones agua y un poco lo que tengas, o una brillantina, un colorante, y uno va viendo cómo al agitarla la botella se vuelve loca y eso que pusiste va para todos lados, y luego al dejarla quieta todo va volviendo a su lugar, que es un poco lo que pasa con las emociones de uno. Así que eso también se puede hacer en casa y es re fácil. Y después también desde el cole lo trabajamos un montón con jornadas especiales, invita a las familias. Yo en uno de mis grados hasta hice un taller de familias con la psicóloga del colegio para trabajar las emociones, porque realmente es algo que sucede y a veces uno con familia se queda sin herramientas, entonces está bueno que trabajemos juntos y viendo la mejor herramienta para eso que le está pasando a Selene. Bien, perfecto. Y bueno, esto, Mica, que decías de la poca espera, retomando estos desafíos, capaz actividades se me ocurren para favorecer los tiempos de espera, poder darle a los chicos ideas o ayudarlos a que puedan completar una actividad de principio a fin, ¿no? Para generar un poco más de tolerancia, o que las actividades que hagan sean un poco más largas, y que sea progresivo. Bueno, hoy tratemos de hacer 5 minutos de este rompecabezas. Bueno, el día de mañana tratemos de estar 6 minutitos. Al otro día 7 minutitos. Como para poder favorecer un poco más los tiempos de atención, los tiempos de espera de los chicos. No sé si se te ocurre alguna otra. Y bueno, nada.
también volver a esto de la palabra, de decir, bueno, es necesario esperar, porque si esperamos, pasa esto, esto y esto, ¿no? Siempre comunicarle a los chicos por qué es necesaria, ¿no?, la espera. Sí, bueno, eso que propones es re interesante y re positivo, y está bueno esto de progresivo, porque uno ve la problemática y un día al otro no lo va a poder cambiar. Pero yo creo que está bueno el tener como un plan y saber que va a ser difícil, que va a llevar tiempo, pero se va a poder lograr. Entonces no frustrarse y no abandonar, digamos, ese plan, porque si yo espero que de hoy a mañana todos puedan escuchar y hacer actividades largas, y no va a poder ser. Uno tiene que acompañarlo como adultos. Entonces, bueno, está bueno esto que decís, bueno, hoy 5 minutos, mañana vamos por 6, pasado vamos por 7. No sé, en las edades más chicas, cuando arrancan a leer y escribir, es muy interesante que ellos puedan escucharse cómo leen sus pares, porque uno aprende mucho de sus pares. Entonces el otro día, yo tengo 28 alumnos, cada uno leía una parte de un cuento. Y la verdad fue muy larga, ese momento fue muy largo, porque que 28 personas lean, capaz todavía no con una fluidez muy grande, fue unos 20 minutos, 30. Y bueno, y capaz la primera vez no salió excelente, pero la segunda salió mejor y la tercera todos escucharon, y así uno va logrando cosas. Mismo, bueno, el compartir las escrituras, todo eso a ellos les encanta. A veces no tiene estas herramientas de la escucha, de la espera, pero si uno lo va trabajando de a poco, se va logrando, porque ya te digo, son cosas que a ellos les interesa y les gusta mucho compartir, solo que a veces no saben cómo hacerlo. Entonces está bueno esto que decís, Cande, de acompañarlos progresivamente para que lo puedan lograr. Bueno, Mica, muchísimas gracias por dedicarle estos minutitos a esta sección. Y bueno, próximamente seguramente te tengamos de vuelta con alguna otra consulta, ¿no? Desde el área escolar, desde el cole, que nos puedas acompañar y nos puedas como brindar todo ese conocimiento que tenés desde ese área. Gracias, Cande, y muchos éxitos.